pastores que fueron brujos, que fueron hechiceros, que fueron satanistas. No estoy diciendo que les esté yo desvirtuando. Dios puede cambiar y Dios lo hace, Dios cambia. Pero si estas personas no trabajan santificación en el espíritu, eso va a ser bien tremendo, porque son personas muy sensibles a este tipo de cosas. Entonces, se puede estar dañando lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Señor? Entonces tiene que ser un don limpio. ¿Por qué? Porque si esto pasa, entonces viene una persona que practicó brujería, que practicó hechicería, que se movió como medium, sí, que practicaba cosas de medium, y entonces ahora resulta que es cristiana. ¿Sabes qué pasa? Es igual como cuando el que era rumbero, el que era toma trago, el que era iracundo, entonces antes iba a la iglesia católica, pero ahora viene a la iglesia cristiana. ¿Y cuál fue la diferencia? Que cambió de lugar. Entonces ahora ya no baila en la discoteca, sino que ahora viene y baila en la iglesia. ¿Sí? Es eso. Entonces aquella persona ya no hace sus hechizos allá cerrada la puerta con las cortinas negras, sino que ahora hace los hechizos aquí a plena luz. ¿Cómo se llama esto? No, neón, luces de neón. ¿Sí? Entonces ya no hace eso allá encerrado, sino que ahora hace sus chancucais acá, porque no hay santidad ni sanidad en el espíritu. Dice la palabra que procuremos los dones. Estas personas reciben dones, tienen dones, ¿sí? Porque los dones son un regalo. Y entonces esta persona se mueve en los dones de la profecía, se mueven en los dones de la revelación, y lo que pasa es que lo está contaminando con lo que ella o él practicaban antes. Entonces, no sé, pero a mi forma de ver, si llegase alguien con este perfil, yo le digo, estése quietecito, no ore, no profetice, no ore lenguas, hasta que no haya una santidad en el espíritu. ¿Por qué las lenguas? ¿Por qué no puede orar en lenguas? Esa persona ¿Corre riesgo que ore oración contraria? Oración hechicera, porque las lenguas se puede, si esta persona es mucho espiritual para lo malo, se mete. Yo he escuchado lenguas extrañas, lenguas que no son de Dios. Eso es escalofriante. Hace muchos años estábamos en una vigilia, de que ustedes me hacen hablar. Hace muchos años estábamos en una vigilia y ustedes hubieran visto la manifestación tan impresionante en unas lenguas, que mejor dicho, quedamos paralizados, petrificados, y lo que pasa es que éramos chiquitos los que estábamos ahí espiritualmente. Hicimos una vigilia entre chiquitos, poco chiquitines espirituales, vigilando, poco ya fiebrados, pero ahí no había una cabeza, ahí no había, ¿sí? ¿Quién como que dijera? Entonces el caso fue que y fue un hombre, y empezó él con su vaina. Me acuerdo, yo le cogí la mano a mi hermana, yo se la apreté, y yo empecé a sentir como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Porque esas lenguas están extrañas, están locas. Y las personas que estábamos ahí quedamos mal. ¿Sabes qué pasó después? Pues claro, yo hice así, yo dije, ¿y esto cómo se maneja? ¿Esto cómo se hace? ¿Aquí qué? Pero no siento que esto sea limpio, no siento que esto sea de Dios. Una chica que había ahí, a un señor lo cogió, a un muchacho lo cogió, pero ahí con esa cosa. Y una chica como que se le pasó, no sé cómo será eso. El caso es que en ella empezó a hablar el diablo. Si no, esto no es de Dios. Entonces, pues nada, a mí el Señor, no sé por qué, pero
No sé, la gloria es de Él. Yo cogí al Señor, al muchacho lo cogí del brazo y le dije, no más, cállate. Y él, claro, enseguida se sintió muy mal, lo hice que se callara, luego la cogí a ella y empezamos como a mirar a ver cómo salíamos de ese brollo, de ese lío en el que nos habíamos metido. ¿Ves? Porque había gente ahí espiritual, pero no con un Espíritu Santo, con un Espíritu sano. ¿Sí? Entonces mira cómo se mete el diablo a dañar, a hacer las cosas volteadas, lo que el Señor quiere santificar. Bueno, enseñanza, cuando se haga vigilia, cuando se haga reuniones para orar, procure estar con alguien que esté más entendido espiritualmente que usted. Amén. Cuando son vigilias, sobre todo, vigilias toda una noche orando, hay lenguas, hay mucho mover del espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a mirar Gálatas 3. En Gálatas 3, el título dice, el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste qué? Entonces ahí volvemos al comienzo. El Espíritu Santo se recibe por fe y Él es el único que a través de la fe Él me santifica. Y yo tengo que haber recibido al Espíritu Santo. Él comienza una obra de adentro de mí y es por medio de su Espíritu que Él quiere santificarme, que Él quiere sanarme. Al Espíritu Santo se le llama santo porque Él es lo más santo de Dios. ¿Y sabes qué es lo más santo de Dios? Su corazón, sus sentimientos son santos, son puros. Solo por el Espíritu Santo en verdad, y creo que hay algo bien importante para revisar. En verdad vive el Espíritu Santo dentro de mí. Eso es algo que yo creo que uno tiene que mirar. Si en verdad el Espíritu Santo vive dentro de mí, o si de pronto el Espíritu Santo lo que ha hecho es que ha venido y me ha tocado, ¿sí? Lo que ha hecho es que ha venido y me ha hablado. Lo que ha hecho el Espíritu Santo es que Él ha venido y me ha ministrado. Pero yo tengo que saber, en base a esta enseñanza, si en verdad el Espíritu Santo vive dentro de mí. Porque si el Espíritu Santo vive dentro de mí, ¿cómo debo ser yo? Yo estaba meditando en estas cosas. Sí, entonces me imaginé una escena, una persona que entra a orar y pasa un buen tiempo en oración y ora en lenguas, eso, mejor dicho, recibe revelación, le habla a Dios, Dios le habla, se mueve en el Espíritu, está ahí y sale de su cuarto de oración y sale a maldecir. Esa persona, yo me preguntaba hoy, ¿viene al Espíritu Santo? ¿Vive el Espíritu Santo dentro de esa persona? O el Espíritu Santo entra y él lo ve ahí en ese momento y luego salga. ¿Será que eso pasa? O sea, porque es que hay casos donde uno ve
que se ora en lenguas, en las manifestaciones del Espíritu Santo, que se ministra, que son manifestaciones del Espíritu Santo, y luego en unas cosas que uno dice, pero ¿cómo así? Luego no está el Espíritu Santo adentro. Entonces, ¿vive adentro o no vive adentro? ¿Vive el Espíritu Santo dentro de mí o a veces viene? ¿O simplemente me toca? Porque es que eso es algo que el Señor me puso a meditar. Pueda que me esté tocando, o pueda que solamente se estén moviendo los dones, pero en verdad, o sea, el Señor me decía, hay que mirar, o sea, esto, o sea, en verdad vive el Espíritu Santo dentro de mí, en verdad vivir, o sea, no sé, es que al vivir en un lugar de que le habla, de que ese es mi lugar, que yo ahí mantengo, que ahí me siento bien, que ahí me gusta estar, que ahí es donde voy a dormir, que ahí es donde descanso, que ahí es donde yo como, donde me sirven mis mejores platos. ¿Sí? El lugar donde uno vive es como en ese lugar donde uno, pues, ¿cómo se dice? Más la pasa bueno. Cuando usted está cansado, muy cansado, ¿qué es lo que más quiere? La cama. ¿Y en dónde está la cama suya? ¿En la casa de su vecina? ¿Dónde está su cama donde a usted le gusta descansar? En mi casa. Ahí es donde a mí me gusta estar. Entonces yo tengo que preguntarme si es verdad el Espíritu Santo mora, vive en mí, encontró habitación en mí. O simplemente a veces entra y me visita y se va. Esto toca estarlo revisando mucho, muchísimo. El ejemplo preciso es el de Saúl. Iba persiguiendo a David para matarlo, se encontró con una profeta sin movimiento espiritual y el espíritu lo tomó y estuvo por 24 horas profetizando. Pasado toque del espíritu sigue en la misma. ¿Sí ven? Entonces vivía el Espíritu Santo dentro de él. Entonces una persona en un momento puede fluir el Espíritu Santo de ella. ¿Vive el Espíritu Santo en ella? ¿Eso es una certeza? No. ¿Qué me certifica que el Espíritu Santo mora en mí? Mi carácter. Y eso sí es algo que hay que trabajar y revisar. ¿Sabe por qué? Porque lo que más le pasa al ser humano es que se ofende por todo. Se ofende. Porque lo miró, se ofende porque no lo miró. Se ofende porque le habló, se ofende porque no le habló. Se ofende. Está habitando, viviendo el Espíritu Santo ahí. No. La santidad es un proceso. Pero yo tengo que lograr que el que esté santo, que el que es santo, se quede y no se vaya más. Se quede, o sea, entre a quedarse. Que yo cuando recibo una visita, cuando le invité a unas 11 a una visita, yo sé que va a llegar un momento de la hora donde vamos a decir adiós, porque solamente está de visita, o viceversa. Yo voy a una casa a hablar con alguien y solamente voy de visita, y vamos y pasamos un momento bueno, vamos y pasamos un instante bien chévere, pero solamente es ese momento. ¿Quiere que le diga una cosa? He ido a casa 1, 2, 3. Espera, lo que les voy a decir. 1, 2, 3, 4.
Sí, creo que fueron 4 casas. Donde fui porque el Señor me mandó, porque llegué a visitar, llegué a una reunión y ¡fua! La gloria de Dios llegó. La gloria de Dios se manifestó. Hubo un mover de Dios como antes no ha habido en esa casa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Que esas personas, en especial una, me dijo que ese momento había sido tremendo, que toda la casa, estábamos en la sala, y que toda la casa se había llenado de la gloria, y que había una persona en la habitación de esposos, en la habitación de los dos, porque era una casa de una pareja, y en la habitación estaba el Señor, estaba el esposo. Y cuando nosotros empezamos a orar en la sala, él estaba viendo televisión, no sé, sintió la gloria de Dios, como le cayó y dijo, tremendo, es que el Señor entró a mi habitación. Ustedes empezaron a orar y el Señor entró a mi habitación, me puse de rodillas y empecé a llorar. Ahora yo le pregunto, ¿vive el Señor Jesús, la gloria de Dios, en esa casa? ¿Qué pasó? Los visitó. Porque ellos mismos lo testificaron. ¿Qué quiere Dios? Todos los días habitar así en mí, no irse, no venir de visita. No solamente cuando oro, se enciende la gloria de Dios, y cuando no ora, caminas bajo la gloria de Dios, te mueves bajo la gloria de Dios. Jesucristo lo hizo todo el tiempo. Él caminaba bajo la gloria de Dios. O si no, revise las Escrituras. Yo me atrevería a decir que el Señor no daba un paso si el Padre no se lo decía, si el Padre no se lo revelaba. Entonces, ¿cómo sé yo que yo me estoy moviendo bajo la gloria de Dios? Porque yo obedezco al Señor, porque yo hago lo que Él diga. Eso es andar bajo la gloria de Dios. Eso es que el Señor habita dentro de mí. Ahora, ¿cuántos el Señor les habla? ¿Cuántos el Señor les dice? Y ustedes, callan. No se le pone cuidado. Entonces, ¿el Señor está habitando en ese corazón o no está habitando? Quiere habitar. Es el deseo de Él. Al Espíritu Santo le decimos que Él es santo. Amén. Solamente por Él y por medio de Él puedo santificar mi espíritu. Solamente por la obra santificadora del Espíritu Santo puedo hacer que mi espíritu quede sano, quede santo de las obras que mi espíritu practicó. Sobre todo aquellos que estuvieron en obras ocultas espiritualmente. Mire Juan 16. Amén. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso está muy fuerte, ¿no? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Quiénes son los que matan y creen que con matar a otro le rindieron culto a Dios? Los musulmanes, ellos practican mucho, los que atentaron contra las Torres Gemelas, ellos creen que ellos hicieron lo máximo para Dios. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque
yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ay, tremendo, hay cosas que el Señor se cayó. ¿Ves? Porque ellos no tenían el nivel, la estatura para soportarlo, para escucharlo. Mira lo que me llega ahora. Después de leer este versículo, dice el Señor que hay cosas que yo les quisiera decir, pero no les puedo decir porque ustedes no las pueden sobrellevar, ustedes no las soportarían, está diciendo el Señor Jesús. Ahora, ¿usted qué cree? La palabra del Señor dice que Jesús es la verdad, ¿cierto? Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo creo que Jesús, siendo la verdad, no se va a callar esas cosas, sino que las va a revelar por el Espíritu Santo, porque ahora tenemos al Espíritu Santo que sí nos permite soportar lo que Él nos quiera decir. Por eso se cae la doctrina que dice que el Señor se cayó. Vaya a otro con ese cuento, porque el Señor es verdad, y Él aquí dice que hubo cosas que no dijo, pero que Él quería decir. Y yo creo que Él me las quiere decir a mí, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí recibieron esa revelación? Sí, amén. Amén. ¿Dónde íbamos? 13. En el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mira tan precioso el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué el Espíritu Santo me guía a la verdad? ¿Por qué? ¿Alguien por qué? Porque de la verdad. Y nadie puede dar de lo que no tienes ni de lo que no es. Yo no te puedo dar 1 millón de pesos ahora porque no los tengo, como te los doy. ¿Sí? Pero si yo los tuviera, posiblemente te los podría dar. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. ¿Qué te va a dar el Espíritu Santo? Entonces, ¿yo qué necesito o a quién necesito conocer? Espíritu Santo. Amén. Ay, yo no sé, pero yo me pongo muy contenta. El 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ay, no. No, el Espíritu Santo es lo más precioso de Dios. No, el Espíritu Santo es el mejor amigo que alguien puede tener. Él no habla de su propia cuenta, oye. El Espíritu Santo no te dice algo que a Él se le ocurra. Aunque si se le ocurre, pues imagínate, es el Espíritu Santo. Pero no habla de su propia cuenta. Él habla lo que oye. ¿Te das cuenta la unidad de la Trinidad? ¿Te das cuenta cómo ellos son uno solo? ¿Te das cuenta cómo Dios, yo te amo? ¿Te das cuenta cómo Dios quiere que yo sea una sola en Él? ¿Cuándo voy a saber que soy una con Dios? Alguien que me lo diga ya. No. Obediencia perfecta. Hablas lo que Dios te habla, todo lo que hay en el corazón de Dios. Ya no hablo por mi propia cuenta, ya no hago nada por mi propia cuenta, ya no existo yo. Es el Espíritu Santo. ¿Y qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar? Como lo que el Espíritu Santo me enseña. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo me enseña? Lo del Padre.
No, esto está muy tremendo. Esto está muy tremendo. O sea, no, si yo conozco al Padre, si se me revela algo del Padre, ¿quién me lo reveló? Yo necesito un amigo urgente, ¿cómo se llama? Lo vamos a amar de hoy en adelante más. Vamos a entender la obra profunda que Él hace en mí. Santifica mi espíritu. O sea, lo más adentro, lo más profundo de mí, me lo santifica Él, el que es santo, el Espíritu Santo, espíritu a espíritu. Amén. El Espíritu, el que es espíritu, santifica mi espíritu. ¿Y sabes qué te digo? Que Dios es el Padre, que es el Dios de todos los espíritus. Y que Él es el Dios de los espíritus de los profetas. Entonces yo estoy entendiendo que si el Espíritu Santo viene y hace esa obra preciosa, santificadora en mí, yo voy a tener una relación perfecta ¿con quién? Con el Padre. Con papá. Voy a poder decir con la voz de tierna, Padre, Abba. ¿Por quién lo digo? Por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se revela el Padre, hubo santidad y sanidad en mi espíritu. ¿Ya se te reveló el Padre? ¿Ya se fue de tu vida el espíritu de orfandad? ¿O todavía te sientes como sin padre? ¿O todavía sientes como que tu papá terrenal no llenó los vacíos y las expectativas de tu vida, de tu ser? Entonces necesitas que el Padre de las luces, el Padre, el dueño de todos los espíritus, te sea revelado. Y solo hay una forma, y es a través de la obra santificadora del precioso, amado Espíritu Santo. Yo lo necesito muchísimo. Es de esas amistades que no quiero perder. ¿Sí les ha pasado? ¿Alguna vez en la vida se ha encontrado con alguien que usted dice, yo esta amistad no la quisiera perder, quisiera conservarla por siempre? ¿No les ha pasado eso? Hay una amistad que yo no quiero perder nunca. Barrió con todas las demás. Y es su amistad. Es que Él me hable, que me revele la verdad. Porque Él es la verdad, el Espíritu Santo. Oiga, usted necesita una relación con Él. Y esa relación se va a dar a través del Espíritu, en Espíritu. Usted no puede ser una persona carnal, no puede estar en los pecados de hace 8 días, que eran los pecados del cuerpo. Y no puede estar en la infección de hace 15 días, que era la de él. ¿Ves? Mi espíritu tiene que estar por encima del alma, por encima del cuerpo. Volvemos al principio. ¿Qué es lo que más se tiene que notar en mí? ¿Las chaquetas de marca que me pongo? ¿Los trajes lujosos que uso? ¿Eso es lo que más se tiene que notar en mí? ¿Qué es lo que más se tiene que notar en mí? El Espíritu Santo. Mira, es una noche de revelación, es una de aquellas noches. Siento, ¿sabes qué siento ahorita mismo? Como si hubiera una mesa acá y estuvieran sirviendo a la mesa y dijeran, el que quiera pase
y coma lo que quiera. Los manjares que usted siempre se soñó comer. Siento eso esta noche, como si la mesa estuviera servida y como si el anfitrión dijera: tranquilo, pase y sírvase.